Hola, mucho gusto. Mi nombre es Shanatsili Romero Castillo. Soy estudiante de la licenciatura en Interpretación Dancística del Folclore Mexicano en la Escuela de Bellas Artes de Toluca. El día de hoy le haré una entrevista a la licenciada en Danza Folclórica Adriana López Rafael, egresada de la Escuela de Bellas Artes Toluca y actual docente en la Casa de Cultura 2 de Marzo del municipio de Temuaya, impartiendo el taller de danza folclórica infantil y danza folclórica juvenil. ¿Cómo está, profesora? Hola, Shanas. Primero que nada, agradecida por darme esta oportunidad de entrevistarme. Y pues bien, aquí con toda la actitud y con todas las ganas del mundo para responder tus preguntas. Muchas gracias de nuevo por estar aquí. Empecemos un poco con esta entrevista. Cuéntenos, ¿cómo es que usted entra al mundo de la danza? ¿Cómo es que ingresa por primera vez a la Escuela de Bellas Artes? Platíquenos un poco de su experiencia. Ok. En el mundo de la danza, bueno, desde que tengo uso de razón, siempre me ha gustado participar en los eventos, siempre me gustó bailar, pero no sabía que existía una licenciatura, una carrera donde se pudiese estudiar todo esto, la danza folclórica mexicana. Eh, mm, a- en Bellas Artes, eh, entré fue un contacto, digamos, que conocí a alguien que me dijo que existía una escuela que impartía esta licenciatura. Entonces, yo se lo compartí a mis padres de que quería estudiar danza folclórica porque siempre me gustó bailar. En la secundaria tuve un maestro que me enseñó que había una carrera, que había un lugar donde podías estudiar, pero desgraciadamente o afortunadamente, como queramos verlo, pues vengo de una familia humilde en donde no existía como tal el recurso para poder estudiar esa carrera. Así que en su momento, pues me sentí como decepcionada o decir voy a estudiar otra cosa que sí esté a mi alcance. Eh, en el año más o menos 2007 fue cuando me di cuenta que yo quería estudiar danza folclórica mexicana. Estaba yo en tercero de secundaria, precisamente cuando conocí a este maestro, que me inculcó, que me enseñó que todo lo que albergaba el folclore, que había una escuela, que todo podíamos aprender dentro de. Más sin en cambio, como te comento, mis padres no tenían esos recursos, entonces pues decido meterme a una preparatoria normal, eh, para posteriormente estudiar alguna otra carrera, que es lo que querían mis padres, porque hubo quien nos dijo que la carrera de folclore era muy cara. El folclore es muy caro en cuestión de todos los materiales, todos los vestuarios, toda la utilería, todo lo que se tiene que comprar, adquirir dentro de. Pero bueno, pues yo estudio toda esa parte, pero siempre en mi cabecita estaba el de que yo quiero estudiar folclore, yo quiero estudiar folclore. Terminando la preparatoria, decido no hacer un examen a ninguna universidad porque no me agradaba ninguna carrera. Me meto a trabajar y yo dije, yo quiero estudiar folclore, tengo que ahorrar para estudiar folclore. Entonces trabajé en un lapso de 2 años y recuerdo muy bien que en un periodo vacacional de abril le dije a mi madre, voy a investigar cómo está esto de entrar a la Escuela de Bellas Artes en Toluca y voy a ir. ¿Me acompañas o me voy sola? Entonces ella me dijo, vamos. Ya me acompañó, fuimos a pedir informes y me dijo, bueno, en la escuela me dijeron, la convocatoria sale en junio, hasta ese entonces vienes, te damos informes, haces tu registro, todo. En junio volví a ir, eh, ya me dijeron tienes que traer tantos documentos, regreso, hago mi preregistro y me preguntan en qué sistema quieres estudiar.
en el escolarizado o el semiescolarizado. El semiescolarizado era sábados, a veces domingos y periodos vacacionales. Y como yo trabajaba y tenía que hacerlo para poder subsanar la escuela, decido escribirme en el periodo semiescolarizado, sábados y periodos vacacionales. Y pues ya hago mi registro, me da mi ficha, te presentas al día para hacer para una plática y posteriormente exámenes. Y así fue, me presenté a la plática, llego, me dicen, la carrera dura 5 años, son 5 años, en donde prácticamente todo el día, en diciembre, recesos que eran en agosto, y yo dije, sí, acepto. Todavía mi madre me dijo, ¿estás segura? ¿Vas a sacrificar? O sea, toda la semana trabajas y después todavía vas a sacrificar todo ese tiempo para estudiar. Y yo, sí, voy a estudiar porque es lo que quiero estudiar. Y pues ya llegamos a los exámenes prácticos, nos hacían examen de alineación, coordinación, muchos exámenes prácticos de folclore, qué tanto llevabas de folclore. Y había compañeros que llevaban mucho más técnica que yo, porque yo solo había bailado en la escuela, no había pertenecido a ningún grupo, no había pertenecido a alguna casa de cultura o que tuviera como un poco más de base. Más sin en cambio, pues yo trataba de echarle todas las ganas. Afortunadamente, pues tenía la habilidad, ¿sí? Ya lo llevaba yo en los pies, ¿no? Y después de los exámenes, me parece que fueron 3 días, si mal no recuerdo, que fue en el año 2012, cuando yo hago esos exámenes. En el 2012, al mes, se publican resultados. Había que ir a la escuela, todo era directamente a la escuela, nada en línea. Y ya en la lista veo mi nombre y dije, de aquí soy, ya, estoy en la lista de aceptados y pues echarle muchas ganas. Creo que siempre que algo nos gusta, y más cuando tenemos el talento para hacerlo, aunque nos digan que no se puede o que hay miles de obstáculos, siempre aunque nos guste algo, vamos a lograrlo y vamos a hacer lo posible. Ahorita por los tiempos, pues yo y mi generación no hemos tenido como esa oportunidad de estar en el salón, de estar directamente en la escuela con los maestros. Platíquenos un poco de cómo es estar ahí en las clases, conviviendo con los compañeros, cómo es el ambiente que se genera, cómo es todo eso. Ok, en aquel entonces, como te digo, íbamos sábados y la mayoría de mis compañeros ya eran maestros de primaria, secundaria, algunos de preparatoria, algunos otros igual trabajaban, eran padres de familia, y los sábados es cuando lo dedicaban para estudiar folclore. Entonces era un ambiente como más maduro. Obviamente sí teníamos esos momentos de diversión, pero era muy, muy padre porque aprendes muchas cosas y algo muy, muy esencial en la danza es la disciplina. Tienes que tener mucha dedicación, mucha disciplina, enfocarte. El enfoque es súper importante. Saber a qué vas, por qué vas y respetar a tus compañeros, respetar a tus maestros. Las clases eran, la mayoría teníamos clases prácticas, también llevábamos clases teóricas. Entonces hacíamos un mundo de cosas. No solo era llegar porque muchos te dicen, ¿qué estudias? No, pues danza folclórica mexicana. Entonces tú solo vas y bailas, zapateas. Y no, en sí, estudiar folclore implica, tienes que leer muchísimo, tienes que leer toda esa historia de por qué folclore, de dónde deriva la palabra folclore, por qué estos bailes, o sea, tienes que nutrirte de todo eso para poder llevarlo a un escenario, ¿no? Tienes que soltar
tener ese atrevimiento de poder hacer las cosas, experimentar con tu cuerpo. Y entonces en las clases, al principio, pues sí, como que la mayoría nos cohibíamos de, no quiero tocar a mi compañero, no, pese a que la mayoría pues ya éramos mayor de edad. Pero poco a poco y con la instrucción de los maestros, te vas soltando y es súper padre porque los maestros no te llevan tanto de la mano como en el kinder, pero pues te hablan de una forma madura para que tú puedas hacer las cosas. Era muy gratificante estar en el salón de clases, tanto cuando había teoría como cuando había práctica, porque teníamos clases de actuación y hacíamos mil cosas, teníamos clases de artes plásticas y te ponían a moldear, que la plastilina, que pues, a dibujar, ¿no? Y tú decías, pues sí, estoy haciendo folclore, ¿por qué voy a hacer esto? Pero todo va de la mano, todo es arte, todo tiene que ver, ¿no? Y en las clases de folclore ni se diga, o sea, dejábamos los vidrios empañar, ensayando y ensayando y ensayando, y te digo, es una experiencia súper gratificante, súper hermosa, porque conoces a tus compañeros, conoces a tus maestros, te vas nutriendo de más cosas, de las experiencias de ellos. Si tú no tienes experiencia y ellos la tienen y puedes platicarlo y decirle, no, ya haces un grupo, ya te invitan a formar parte de un ballet o entre tus mismos compañeros organizas un grupo. Y algo muy importante que yo siento que es lo que nunca debe faltar en un grupo de folclore, en un grupo de clases, es la humildad. La humildad para poder apoyarse entre compañeros, ¿sí? Si yo no puedo con un paso, o si mi compañero no puede y a mí ya me salió, pues entonces yo voy y lo ayudo, ¿me explico? Lo ayudo con su paso, siempre tener ese compañerismo y esa humildad, ¿no? Ante tu salón de clases, ante tus maestros. Si algo no entiendes, obviamente preguntar. Si no te sale, ensayar hasta que te salga. Aquí no hay de otra. Si no te queda la primera, a la segunda, a la tercera, a la 10,000, pero te tiene que quedar. Es dedicación, disciplina y mucho esfuerzo. Así es, muchas de las cosas de las que me he dado cuenta es que el folclore principalmente es un trabajo en equipo. La mayoría de los bailes siempre van a ser con grupos, siempre o con parejas, y si no existe esa conexión o esa buena vibra entre las personas, pues se nota mucho al bailar y eso afecta el resultado final. Hablemos un poquito del proyecto de investigación, que es desde luego la última parte que se hace para ya titularse como licenciado en danza folclórica. Es como la parte un poco temida, por así decirlo, por algunos. Cuéntenos, ¿cuál fue el tema de su proyecto de investigación? Mi tema desde que yo entré, mi idea siempre fue realizar un trabajo que tuviera conchera o azteca, con conchero azteca. Ese fue mi idea y yo dije, yo quiero trabajar algo así. Tenía bastantes lugares o danzas de donde partir. Conforme se fue dando la oportunidad de irnos involucrando un poquito más a lo que era el Limón, nos dieron las opciones de trabajar mediante un montaje escénico, que es una puesta en escenas, es un proyecto, lo llevas a teatro y debe de ser muy vistoso, muy espectacular para poder ser aprobado. Existía realizar alguna biografía de algún personaje que tuviese una trayectoria muy importante en el folclore, un trabajo de investigación, hacer una tesis. Bueno, hay muchísimas formas, ¿no?, de titularte. En el sistema estaba, pues así era. Entonces yo siempre dije, quiero hacer un trabajo en donde se ve lo que es la danza azteca conchera. Muchos compañeros lo hacían, pero solo de la danza,
solo de cómo se baila y lo llevaban a escena, armaban una historia, pero solo era bailar, bailar, ¿no? Lo que la mayoría ven en una fiesta patronal, en un atrio, en un zócalo, ver a un grupo de danzantes atuendados debidamente y bailar. Entonces yo dije, ¿por qué no que conozcan el ritual, los rituales? México es un país en donde tiene muchísimos rituales. La mayoría de las danzas, si no es que todas, tienen un ritual, tienen un proceso antes de llegar a la danza. Los voladores de Papantla, el venado, la danza yaqui, o sea, muchos. Entonces tienen un proceso. ¿Y por qué no llevar ese ritual, ese proceso a ojos de los maestros, de los alumnos, que vean que no nada más es danzar, que todo tiene un proceso, que tiene un ritual, un seguimiento, un sistema de purificación, digámoslo así, para poder danzar? Entonces, investigando, nos enteramos que existe un grupo de danzantes concheros aztecas que realizan un ritual y danza en el volcán Chinantec, en el Valle de Toluca, durante el mes de abril. Bueno, es en la tercera semana de abril, donde ellos llegan en tarde y tienen toda una noche de velación, de rito, para después subir al cráter y danzar al lado de la Laguna del Sol. Ahí se danza, se hace una ofrenda. Y decidimos, junto con otra compañera, realizar una investigación sobre ese grupo de danzantes. Y nuestro trabajo llevó por título Ofrenda al volcán Xinanteca. Es muy interesante porque realmente, aunque a veces pensemos que conocemos lo que pasa, muchas veces, como usted lo dice, solo vemos el panorama general y no vemos en realidad todo ese proceso que sigue para llegar al resultado final. Ahora pongámonos un poquito más técnicas en cuestiones de la investigación. Nuestros maestros nos han hablado mucho de metodologías, de objetivos, de tipos de investigación, documental, etcétera. ¿Cuál es más o menos la metodología y el objetivo principal que usted sigue para poder realizar toda su investigación? Ok, primero plantearse qué quieres de qué quieres saber de ese grupo de danza, ¿no? Nuestra pregunta principal fue, ¿por qué un grupo de danzantes sube al volcán Xinanteca, hacen velación durante toda la noche, porque dura toda la noche literal, hasta que sale el sol, y después se desplazan al cráter y danzan? ¿Por qué? Nosotros utilizamos una metodología etnográfica que nos ayuda a conocer el comportamiento, sus formas de vida del grupo de danzantes, porque es un grupo que se reúne ahí año con año, porque es un grupo que tiene muchas cosas en común, que es la danza, porque ellos deciden llegar al albergue, hacer su rito y llegar, ¿no? El método etnográfico nos ayudó bastante a conocer cómo es que estas personas se desenvuelven en su ámbito de danza, cómo estas personas ven desde dentro de ellos la danza, qué significa para ellos, el respeto que se le tiene, la humildad que existe, ¿sí? Porque para ellos no es solo algo espectacular, algo que la gente ve y se maravilla, porque en realidad ni siquiera va gente de fuera, o muy pocos, solo son ellos, el grupo de danza, que son alrededor de 100 danzantes, 150 más o menos los que se reúnen en ese lugar, que provienen de distintas partes de la República Mexicana, no solo de Toluca,
pese a que a la persona que organiza esta ofrenda es de Toluca, y esta persona que la organiza se dio la tarea de salir a diferentes partes de la República Mexicana a danzar. Se le dice conquistar, dentro de la danza se le dice conquistar corazones, conquistar grupos, y entonces él empieza a conquistar mesas, a conquistar grupos, y todos ellos son los que se reúnen en forma de gratitud, de amistad, como lo quieran ver, para apoyarlo en esa danza. Entonces nosotros nos basamos en este método para estudiar todo eso, de dónde vienen, por qué vienen, qué sienten, que es muy difícil que alguien te explique qué es lo que siente en ese momento, pero pues tú lo puedes interpretar. Puedes ser un observador participante, puedes observar desde fuera, y con el tiempo te puedes volver partícipe de esa danza, utilizando todas las herramientas, lo que el método te da, y puedes conocer de verdad muchísimo, muchísimo de tu grupo, de lo que vayas a estudiar, porque es una metodología cualitativa, una metodología que no se cuenta, una metodología que se observa, donde tú puedes participar con la comunidad, con la persona, donde tú te puedes ser parte de ella, claro, después de un proceso, después de que ellos te hayan aceptado, porque no nada más es llegar y me planto y digo, pues yo ya soy de aquí, no, tienes que tener esa humildad y ese respeto para llegar al grupo, para llegar con la persona, y esa persona va a decidir si tú puedes formar parte de su danza, si tú puedes formar parte de su festividad, y todo depende de cómo nosotros lleguemos con la persona. Si nosotros llegamos y decimos, quiero hacer un trabajo de investigación, porque me gusta, porque esto y lo otro, y así lo quiero, te van a decir, pues no, hay que tener tacto para hablar con las personas. No sabemos qué persona es, no sabemos cómo lo vaya a tomar. Muchas personas son celosos con sus trabajos, con sus festividades, con sus ofrendas, y no permiten que cualquiera entre. ¿Me explico? Entonces, dentro de la danza se utilizan métodos cualitativos, porque son los que nos permiten adentrarnos, conocer, que nos podamos relacionar, que es un poco más de sentimientos, ¿no? De experiencias, ver cómo se desenvuelven en su hábitat, en su espacio, en su entorno. Y como usted dice, no es, muchas veces lo ven del lado de que son egoístas porque no nos comparten su conocimiento, pero no, en realidad lo protegen, y ellos han vivido muchas experiencias que nosotros no sabemos, y también no sabemos porque a veces son como sobreprotectores con esa tradición que ellos tienen. ¿Podría contarnos un poquito de cómo, cuánto tiempo pasa desde que decide y empieza con las investigaciones, también a compartir con estas personas, y también un poquito de las dificultades que se le pudieron presentar al momento de estar, no sé, de viajar al Nevado, o algunas cosas técnicas de la escritura? ¿Nos podía contar un poco sobre eso? Sí, mira, nosotras, porque me titulé con otra persona, otra compañera, en el 2017, que fue en el año que egresamos, en ese año decidimos ir al volcán para realizar nuestro trabajo de investigación. Nosotras fuimos por un contacto, por una danzante que nos dijo, yo voy a ir, si quieren las llevo. Anteriormente pues ya sabíamos que existía este tipo de festividad, este ritual de llegar al volcán, pero pues no teníamos con quién ir, teníamos ese temor de cómo vamos a llegar, si nos van a recibir, cosas así. Entonces, por una danzante, con ella nos vamos, llegamos a Toluca. Es muy chistoso porque llegamos a Toluca, a la terminal, de ahí tomamos el camión que va a un pueblito que se llama Raíces,
que es a las faldas del Chinantecas, a Raíces. Hasta ahí llega el autobús. Bueno, hasta ahí nos bajamos nosotras porque el autobús se sigue, pero pues no llega directamente al Chinantecas. Entonces, ahí ese pueblito, camionetas que son enviadas por esta persona, que es el organizador de la ofrenda, eh, que transportan a los danzantes y llegan muchísimos, van llegando, muchos llegan con su propio transporte y la mayoría pues espera estas camionetas. Alrededor de las 5 de la tarde más o menos es cuando van llegando. Entonces ya que se junte un cierto número de personas, ya se van. Nosotras llegamos, recuerdo, llegamos al albergue con esta persona, nos recibieron muy bien, el compadre, porque así se les dice dentro de la danza, compadres, de una manera de respeto y por cierta historia que viene atrás de, ¿no? Entonces ellos nos reciben, esta persona nos presenta, nos dice ella es fulana de tal, ella es Adriana, son estudiantes de la licenciatura en danza folclórica y quieren realizar un trabajo, si usted se los permite. Entonces ya nosotros nos acercamos a él, y le dijimos, bueno, pues nosotras somos tal y tal, estudiamos esto y tenemos la intención de realizar un trabajo de investigación con su festividad, si usted no los permite. Queremos pedirle el permiso para poder grabar, para poder estar presentes en su velación, en su ritual y posteriormente en su danza. Y él muy, muy amablemente nos dijo bienvenidas, claro que sí, adelante, ¿no? En sí él es una persona muy amable, no nos puso ningún pero en ese momento y le pedimos el permiso para realizarle a él una entrevista. Y nos dijo, sí, pero al final de la velación. Ese año terminó alrededor de las 6 de la mañana. Empezó como a las 10, 11, terminó a las 6 de la mañana. Prácticamente no dormimos nada. Anduvimos grabando, hicimos una bitácora de todo lo que iba sucediendo en el transcurso del ritual. Y ya que acabó, todos se fueron a dormir porque en un lapso de 2 horas tenían que subir al volcán. Y ahí andábamos, atrás de él, así y él, sí, espéreme. Entonces, así fue como nuestro primer día de, sí nos va a recibir, va a darle revista. Ay, ojalá que sí. Y sí, ya que tuvo un tiempo, y ya nos dio la entrevista, muy amable, nos contestó todas las preguntas, y nosotros le dijimos que nos gustaría seguir trabajando con él. Y él nos dijo, si ustedes quieren trabajar conmigo, pues me tienen que seguir. Tienen que adentrarse un poquito más a esto que es la danza. Y eso es lo que hicimos. A partir de ese momento, nosotros, a donde él iba, que va a haber, no sé, danza en tal municipio, en tal aro, córrele, vámonos. ¿Sí? Nos avisaba, no sé, 8 días antes. Y ahí teníamos que ir. Cuando él salía lejos, que se iba a Guadalajara, a Monterrey, obviamente pues ahí no podíamos ir. Pues no podíamos viajar, no teníamos como el recurso, ¿no? Cositas así, pero cuando estaba cerca, ahí teníamos que estar, y si era estar velación y danza, nos estábamos velación y danza, y él nos seguía platicando, y él nos seguía contando acerca de cómo es que inició su danza. Todo eso fue un proceso muy bonito, porque duramos alrededor de 3 años con él, haciendo la investigación. A lo mejor muchos dirán, o muchos dicen, en un año yo saco mi investigación, o en 2, ¿no? Nosotros duramos 3 años con él, pero cada vez que lo acompañábamos, cada vez que regresábamos al volcán, era una experiencia diferente, porque primero fuimos como observadoras, solo vimos, grabamos, y anotamos todo lo que hacían y todo. Al siguiente año ya nos fuimos como metiendo un poquito, ya nos dieron el permiso de irnos metiendo un poquito más a la danza, ya pudimos estar en la velación, ya pudimos estar en la danza, ser parte de la danza, observar la ofrenda, y es una sensación hermosa, inexplicable, estar en un lugar para ellos sagrado, como lo son las montañas,
y participar en una ofrenda, participar en una velación, es algo muy, muy hermoso, algo que te llena, que cuando realmente amas lo que haces, lo que estás haciendo, amas el trabajo que estás haciendo, de verdad que es una satisfacción inexplicable. ¿Hubo trabas en el camino? Sí. ¿Por qué? Porque cuando tú empiezas a hacer un trabajo con alguien, cuando empiezas con una persona a realizar una investigación, debes de tener en cuenta que debes respetar a la persona, al informante, a quien te está dando la información, porque el interesado eres tú, ¿no? La otra persona, ellos son, como bien se dijo anteriormente, son muy celosos con sus festividades, con sus tradiciones. No permiten que cualquiera, y el compadre que nos permitió trabajar con su festividad del volcán, nos lo dijo, esto no es para cualquiera, no cualquiera llega al volcán, no cualquiera llega a mi lugar de oración y le permito trabajar. Sí, necesito ver que sea una persona sincera, que sea una persona honesta, que se vea que lo que va a hacer, lo va a hacer para bien, no para lucrar con eso. Debemos de tener mucho respeto y mucha humildad hacia lo que estamos haciendo, respetar a la persona, respetar lo que hace, porque él te está ayudando a ti para que tú puedas terminar tu trabajo de titulación. Si él te dice, voy a estar en tal lado, tú tienes que ir a buscarlo, ¿sí? Tienes que esperarte hasta que él se desocupe, ¿sí? Sí tuvimos, como te digo, trabas porque hubo momentos en los que, pues, a veces cometemos como pequeños errores o acciones, a veces decimos, hacemos o algo que a la otra persona no le gusta. Y si no le gusta, él bien te puede decir, ¿sabes qué? Yo ya no te ayudo y ya no quiero que trabajes con mi festividad. ¿Y cómo quedas tú? No es de que, bueno, pues ya lo dejo y agarro otra. No, tú eres un estudiante, eres que va a salir como licenciado. No puedes dejar un trabajo así. No puedes quedar mal con esa persona, porque ¿cómo quedas tú y cómo queda la escuela? ¿Cómo quedan los alumnos de Bellas Artes que quieren hacer un trabajo de investigación con una persona y te estás portando mal? Estás denigrando lo que él hace. No le estás dando el debido respeto, ¿sí? Entonces esta persona pues se va a sentir ofendida. Y bueno, muchas más situaciones, ¿no? A veces no teníamos ni siquiera para el pasaje para ir a verlo y teníamos que ir. Muchas veces llegábamos, nos perdíamos, teníamos que llegar caminando, preguntando, no sabíamos el lugar, exponiéndonos en la noche porque teníamos que ir a velación y no sabíamos, y andábamos en calles. Si había calles, pues bueno, ¿no? Si había señal, y si no, si era en un pueblito, pues preguntar, pero tú tenías que llegar, tú tenías que seguir a la persona para que te diera la entrevista, para que pudieras observar cómo se daba este proceso. Creo que una de las partes principales que hay que construir es como esa confianza. Como dice usted, también ser respetuosos y hacer sentir a la persona que lo estás haciendo y lo estás haciendo por una buena acción, porque quieres hacer algo bien y no solo es como jugar, sino comprometerse y hacer las cosas como se deben. Ahora hablemos un poquito del resultado final, ya que tiene construida su investigación, ya que está en los últimos chequeos para que ésta la apruebe. Hablemos del temido examen de titulación, donde te hacen preguntas y tú debes responder a todo ante tus sinodales. ¿Cómo es eso? Cuando ya tienes armado tu trabajo, obviamente la escuela, cuando ya tienes un tema, cuando ya tienes bien definido qué es lo que vas a hacer y ya tienes una investigación o ya hiciste ya tienes información recabada, pues ya vas, te inscribes y la escuela te da un asesor, ¿no? Entonces, pues ya, cuando ya todo pasó, ya te revisó el asesor, ya te revisaron los demás revisores y ya tu trabajo ya está listo para que seas para que se apruebe tu examen.
pues siempre surgen detalles, porque lo lee uno y lo lee un revisor, o sea, tu asesor dice ya está, ya te lo firmo, ya puede pasar a comisión revisora. En comisión revisora son tres revisores todavía, entonces es comisión revisora y un revisor te dice, pues aquí está bien, aquí está mal, aquí esto no me cuadra, entonces aquí cambios, esta palabra, ok. Pasas con el otro revisor y lo mismo, o te dice, pues lo que el otro te corrigió, dice, no, esto está bien, vamos a ver aquí. Entonces sí es como complicado porque los tres te lo tienen que aprobar, para los tres ya tienen que estar bien, y que te den la firma. Aparte, tu revisor de coreografía, porque aunque sea trabajo de investigación, pues tienes que llevar algo a escenario, entonces tú tienes que hacer tu notación coreográfica, tu coreografía, todo esto revisten y que vean que no te has pasado en tiempos. Entonces sí es un proceso algo, no largo, sino de mucha paciencia, y tienes que estar bien enfocada y siempre defender el trabajo, porque al final de cuentas quien hace el trabajo eres tú, quien sabe todo lo que pasaste para poder llegar hasta ahí eres tú, y siempre es eso, defender tu trabajo, porque siempre a veces te ponen como en duda de por qué este objetivo y no este otro. Y si tú empiezas como a dudar y te dices, no, pues sí, tienes razón, está mal, no, entonces decir, no, siempre plantearte y aferrarte ahí, qué es lo que quieres y cómo lo quieres y hacerlo, ¿no? Toda corrección es buena, pero siempre y cuando no te hagan dudar o no te salgas de la línea de tu trabajo, porque entonces pues ya cambia todo el panorama. Y ya cuando te lo aprueban, pues ya tienes que pasar la coordinación y todos los trámites debidamente, papeleo y demás para poder hacer tu examen. Sí es un poco estresante por toda la documentación, todos los oficios que tienes que entregar, de que no debes nada, y tanto en cuestión económica con la escuela como materias, obviamente, porque si no, no te puedes titular. Todo el trabajo que tienes que hacer, las fotos. Anteriormente se entregaba el archivo del trabajo empastado en un libro. Nosotras ya no tuvimos esa oportunidad. Nosotras tuvimos que entregar discos, me parece que entregamos 5 discos grabados con el trabajo. Es el trabajo, la música que vas a utilizar, que en vivo, la música, pasarla a un cierto formato y meterla al disco. Resúmenes, tu disertación, que es la presentación de diapositivas, que la tienes que hacer y te la tiene que revisar tu asesor y la revisa tu coordinadora, y toda esa disertación de diapositivas, lo que vas a presentar frente a sinodales tiene que estar perfectamente bien, con las indicaciones que te den. Y ya que eso esté todo bien, que ya no te falte ningún documento, que no te falte ningún archivo, ya lo metes al disco, mandas a hacer tus cajitas como tú quieras y ya se entregan. Te dice más o menos qué fecha quieres tu preexamen, que es un preexamen, es un ensayo de cómo sería tu examen. Eliges la fecha, la hora, y pues ya se llega el día, tienes que hacer tu ensayo general, tu preexamen, en donde están presentes tus sinodales, tu asesor, la coordinadora, y obviamente tú en tu presentación. Es como si ya fuera tu examen, tienes que ir vestida debidamente, formal, porque es una ceremonia formal. Debes llevar a las personas que van a bailar, que van a ejecutar lo que tú planteaste en tu trabajo de investigación, cómo se va a hacer, porque todo tiene que ser muy medido, tiempos, musicalidad, espacios, todo tal cual tú lo hiciste en tu coreografía, en tu notación, así debe de estar en escenario. Claro, con la preparación debida, pues, tu cuadrante, o sea, todo eso. Y ya de que termina tu preexamen, o sea, primero es la parte teórica, todo lo teórico, después es lo práctico y ya después vienen tus observaciones.
y ahí te dicen está bien, está mal, muévele aquí, ¿sabes qué? No me gusta, todo eso. Y si es una atención así, terrible, porque hay que ver escenografía, que todos lleguen a la hora, que nadie puede llegar tarde porque si no ya no entra. Nosotros ya no tuvimos la oportunidad de hacer nuestro examen en el teatro como estaba planeado por situaciones de que entró la pandemia, pero nuestro examen fue virtual. Hasta cierto punto fue bueno y no tanto. ¿Por qué? Porque tuvimos que hacer un ensayo otra vez virtual para presentar nuestro trabajo teórico y nuestra disertación. Tuvimos que volver a hacer oficios para solicitar nuestro examen virtual, solicitar nuestros sinodales. Pero en la cuestión práctica nosotros tuvimos que hacer un video de lo que íbamos a presentar en escenario, lo tuvimos que hacer en un video. Y bueno, hasta cierto punto fue mejor porque ya lo pudimos hacer más detallado. Un video que nosotras grabamos de 3 horas, hicimos una grabación de 3 horas donde pudimos plasmar todo lo que fue el ritual porque nuestro trabajo se enfocaba un poquito más al ritual de 3 horas y lo tuvimos que reducir a 15 minutos que fue lo que presentamos en el examen. Sí se siente el nervio, pero siento que un poquito menos a cuando estás en presencial, porque tienes al sinodal aquí enfrente y te está viendo, y tienes que tener mucho dominio, no te tiene que ganar el nervio. Mucho cuidado con eso del nerviosismo, porque si se te va la idea, ya. Entonces, ellos están atentos a todo, en cómo llegas, cómo te plantas, cómo estás dando tu explicación, cómo te estás desenvolviendo, porque para hacer tu disertación, no todo tiene que ser tan cuadrado. Tú tienes que platicar, de cuentas el trabajo es tuyo, tú sabes de qué se trata. Tú tienes que ir platicándolo, diciéndolo muy fluidamente y todo sale natural. Pero si dejas que tantito el nervio te gane, ya, ahí se terminó todo, ¿sí? Entonces deben de estar muy tranquilos, de estar conscientes de que vas a defender tu trabajo, de que vas a defender algo que durante mucho tiempo estuviste realizando y pues ya. Sí es complicado, sí hay nervios, pero trata de controlarlos, respira y dejar que todo fluya. Sí, nuestro resultado fue favorable, obviamente aprobamos y fue muy gratificante porque a la hora de las preguntas, pues te preguntan más como tu experiencia, qué es lo que te deja el trabajo que realizaste y qué estás dispuesta a hacer más adelante. Si lo vas a dejar hasta ahí o vas a seguir trabajando con esta persona, con esa danza, con ese grupo, con todo ello, ¿no? ¿Qué le dejas a la Escuela de Bellas Artes? Sí, en nuestro caso fue dejar un documento para que los alumnos lo pudieran leer y pudieran nutrirse de lo que es de lo hermoso que son los rituales y que más de alguien pueda realizar un montaje depende a eso. ¿Sí? Bueno, pues finalmente, ¿qué nos diría a nosotras, a esta nueva generación de estudiantes de danza folclórica? ¿Cuáles serían sus consejos para que nosotros podamos mejorar cada día y desde luego seguir haciendo esto con el amor que nosotros sabemos que le tenemos? Pues primero que nada que se enfoquen mucho, que se enfoquen a lo que están haciendo, que tengan mucha disciplina, muchísima disciplina, que trabajen muchísimo en las cosas que no les salgan y en las que sí, igual, no las dejen de un lado. Yo siempre les he dicho a mis alumnos y a gente que me pregunta o que se acerca conmigo, la humildad es muy importante, que nunca se te suba a la cabeza el ego, sí, que siempre tengas humildad, respeto para tus maestros, para tus compañeros, que aproveches todo lo que se te da, que tengas esa sed de aprender más, que, pues bueno, o sea, si ustedes ya están dentro,
que no lo dejen, que sigan echándole muchas ganas, que sigan practicando, que se sigan esforzando, que, que mantengan una línea, ¿sí? Tanto en práctica como en una alimentación. Nuestro cuerpo es algo muy raro que debemos de cuidar mucho. Respetemos nuestro cuerpo, escuchemos nuestro cuerpo, ¿sí? Tampoco es forzarlo, tampoco es explotarlo hasta que ya de plano no podamos bailar, ¿sí? Hay que ser muy susceptibles ante eso, escucharlo, sensibilidad de notar nuestro cuerpo, qué me dice, ¿sí? ¿Qué me dice emociones? ¿Qué me dice mi cuerpo? ¿Qué me dice esto? ¿Qué me dice el otro? ¿Sí? Y pues nada, que le echen ganas. Y si ustedes dicen amar la danza folclórica, adelante. Hay que investigar mucho, hay que leer mucho y por al folclore mexicano de una manera respetuosa, de una manera humilde, ¿sí? No con humilde quiere decir que todo el tiempo estemos así como, pues sí, o sea, no, pero tener esa sencillez de ayudar al otro, de que si yo quiero crecer lo voy a hacer, pero para eso tengo que trabajar mucho. Yo siempre he dicho que lo que más nos cuesta es lo que más valoramos. Entonces, pues decirles a ti y a tus compañeros que si ya están dentro no lo dejen de lado, que le echen muchísimas ganas, que se enfoquen demasiado, que trabajen día con día, que, que no lo vean como un desgaste, sí, porque muchas veces pensamos, ya me cansé, me duele aquí, me duele acá. Habrá muchísimas días de dolor de huesos, de músculos, pero como les digo, ustedes escuchen su cuerpo y en la escuela los van a instruir de una manera que no se imagina, para que puedan cuidar eso, para que puedan cuidar su cuerpo, para que tengan una alimentación correcta, y pues chicos, échenle muchas ganas. Si ustedes aman realmente esto, lo van a sacar adelante. Bueno, Miss, pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, por compartirnos todo ese conocimiento, esos consejos que nos van a ayudar a crecer cada día. Espero pronto nos podamos ver. Usted sabe que es una persona que me ha apoyado muchísimo y es una de las razones por las que yo estoy aquí ahora. Entonces, muchas gracias. ¿Algo que quiera agregar antes de terminar? Pues nada, muchas gracias por fijarse en mí, en esta humilde persona, en esta humilde ahora maestra de danza. En su tiempo fui bailarina. Y pues decirles, chavos, disfruten mucho su periodo de bailarines, disfruten mucho este periodo de escuela. Tal vez son situaciones o circunstancias distintas a las que en su momento yo viví, pero disfrútenlo mucho. Ya vendrán escenarios, ya vendrán salones de clases, salidas, viajes, muchísimo. La danza folclórica es algo hermoso, algo que puedes conocer y te puedes seguir enamorando, no solo de los bailes, sino de las tradiciones, de las danzas, sí, que disfruten mucho este proceso. Bueno, pues muchas gracias. Esto sería todo por el día de hoy y gracias por estar aquí.